Eh, Hola, buenas tardes a todas, a todos los magistrados y magistradas que nos acompañan en este momento. Quisiera partir saludando a la magistrada Carola Quesada, que es presidenta del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local, que también nos ha presentado tan amablemente y nos ha invitado a través de Daniela y Gloria a compartir algunas palabras con ustedes en este ciclo de capacitación que están organizando. Así que a nombre del profesor Goldenberg y mío, muchas gracias por esta invitación. Y nosotros quisiéramos conversar con ustedes algunas palabras relacionadas con la la reforma en materia de cobranzas, siempre poniendo un contexto especial, porque este es un fenómeno muy curioso, al menos en lo que dice relación con la judicialización de los casos. Como ustedes bien sabrán, y yo creo que es uno de los tópicos que nos interesa destacar durante esta tarde, este fenómeno ha trascendido lo que dice relación con la aplicación de la normativa de consumo y por lo tanto la competencia de ustedes para conocer de estas materias constitucionalizándose o planteando la hipótesis de iniciar acciones de protección como medidas cautelares en vista a los acosos y a las afectaciones que sufren los consumidores en tanto personas. Yo creo que eso es súper importante saltarlo, ¿no? Aquí lo que se trata de proteger cuando hablamos del régimen de cobranza de una persona morosa, una persona que ya no ha vencido el plazo para pagar sus deudas, su deuda es que sigue siendo persona y que desde ese punto de vista tan, digamos, principal, ¿no? Tan básico, merece protección, incluso hoy en día desde la órbita constitucional y que la última reforma en esta materia intenta volver a sede del consumo. Profesor Goldenberg. Ok. Yo voy entonces, ¿o no? ¿O usted? No, yo aprovecho de saludarlos a todos, a todas, los magistrados, magistradas, secretarios, secretarias del parte del instituto. Sí, parte usted, profesor. Después me incorporo yo. Muchas gracias. Bueno, entonces, a título de contexto, quisiéramos partir señalando que el régimen de cobranza extrajudicial, es decir, cuando una persona ya no solo pide un crédito, el consumidor aquí ya no es acreedor, sino que obra como deudor y como tal merece protección, tiene que pagar una deuda dineraria a plazos, vence el plazo, se encuentra moroso y desde ese punto de vista surge un cobro adicional a la deuda, que incluso podríamos discutirlo, ¿cierto? Surge un cobro adicional a la deuda que está expresamente regulado en la ley y surge todo un mercado de empresas externas, ¿cierto?, a las prestamistas de ese crédito que se dedican a gestionar este cobro, incluso mediante muchas formas. Hoy en día los créditos se venden a través de distintas formas, como por ejemplo los factoring, etcétera, ¿no? Y cada día más este mercado se desarrolla, crece con buenas y malas prácticas. Entonces, no hay que satanizar la existencia de empresas que cobran estos dineros, sino que más bien hay que regularlas y eso es lo que hace nuestro legislador desde sus orígenes, pero en ciertas normas, ¿cierto? De los artículos 37 a 37C, que son las materias más reformadas que existen en nuestra ley y cuya regulación se basa en la existencia de deberes de información, sobre todo deberes de información precontractual, que también podríamos cuestionarlos, ¿no? Porque si estamos pensando en el extremo, en un crédito hipotecario, una persona contrata o contrae un crédito hipotecario o varias en el fondo, a 15, 20 o 30 años incluso, ¿no? Entonces, ¿cuánto sirve que se informe lo que la ley dice que tiene que informarse al tiempo de celebrar el contrato si estos mecanismos de protección tienen que activarse en la eventualidad que esa persona deje de pagar esa cuota, se cumplan los plazos que establece la ley en términos de morosidad y surjan estos costos nuevos, ¿no?
rige a todo tipo de cobranzas, más allá incluso del ámbito financiero. Es cierto que nace la preocupación del legislador al inicio de esta ley, pero luego ya, como les decía, se trata de las materias más reformadas de la ley del consumo para el ámbito financiero, que no se llamaba así. Desde el año 2011 en adelante comienza a llamarse financiero por la introducción de la ley, de la reforma a la ley llamada CERNAF financiero, la 20.555. Pero después existió una norma que se hacía cargo de esta regla y que decía que se le aplicaba a todo tipo de mercados que generaran deudas dinerarias más allá, ciertas obligaciones dinerarias más allá de los créditos, como por ejemplo el mercado de autopistas. Hoy, la última reforma, la de este año en el fondo, la 21.200, 320, 320, di vuelta a los números, deroga el artículo 39A en donde se reafirmaba, porque en algún momento, ¿cierto?, se vio la necesidad de expresar en la ley que este tipo de normas se aplican mucho más allá de las obligaciones que nacen de un crédito, como por ejemplo en el mercado de la autopista, que también se encuentra altamente judicializado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tratan de hacer estas normas? Estamos en el título del crédito directo al consumidor, artículo 37. Lo que intentan en el fondo, si uno quisiera simplificar, ¿cierto? Esta tipología o la naturaleza jurídica regulatoria que existe detrás de esto, es evitar las malas prácticas, que técnicamente les llamamos prácticas abusivas, porque también adscriben al fenómeno de abusividad. Por lo tanto también nos tenemos que preguntar de alguna manera cuál es la consecuencia jurídica si es que existen alguna de estas prácticas más allá de la multa-beneficio fiscal que en términos generales, ¿cierto?, establece la ley. Profesor, por favor. Sí, aprovecho de comentar algo que comentaba la profesora Barrientos, en el sentido de que no hay que satanizar las cobranzas extrajudiciales. Uno tiende, cuando uno recibe una multitud de llamados, claro que no es el mejor momento del día, pero es un instrumento que se encuentra validado a nivel internacional en la medida que sea correctamente regulado. Es decir, la cobranza extrajudicial mal llevada, la mala práctica, y las cobranzas extrajudiciales son las que efectivamente producen problemas. Pero la generación de una instancia extrajudicial de contacto, sobre todo cuando ya se ha producido un incumplimiento, una morosidad de la obligación, permite muchas veces este contacto que es muy directo entre la empresa cobranza, el mismo proveedor y el deudor, de manera de entender si existe alguna razón para el efecto de la morosidad. Hay muchas veces que, vamos a ver un poquito más adelante, que existe una primera gestión que es gratuita, que es una gestión útil, que es un recordatorio. El primer contacto básicamente lo que busca es decir, oiga, recuerde que venció su última cuota o debe pagar la deuda, donde la persona simplemente puede pasar de que no es que no pueda pagar, sino que se le olvidó pagar. Si estuviesen prohibidas este tipo de conducta, el problema que se generaría es que todo terminaría judicializado cuando muchas veces no vale la pena esa judicialización. Permite resolver estos problemas de morosidades menores, cuando son por corto tiempo, son por montos más bien menores, permite lograr eventualmente en ese contacto alguna forma de acuerdo de pago, alguna forma de repactación de la deuda, e incluso en general evita la judicialización con los costos que no solamente significan para las partes, sino también los costos que significan a nivel general, los costos a nivel de país, del movimiento, que implica desde el punto de vista del Poder Judicial, sobre todo cuando uno revisa la estadística y se da cuenta de que, contando tanto los juicios ejecutivos como las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, llegan a más del 80% de las causas civiles que se ventilan en el país. Entonces, no hay forma de entender de que estas cobranzas extrajudiciales deberían estar proscritas por la ley, pero sí reguladas de mejor manera, y ahí es donde el legislador ha ido modificando y afinando la puntería, por decirlo de alguna manera, en torno a cómo generar buenas prácticas y, por supuesto, evitar malas prácticas. Está sin micrófono.
Gracias. A título de contexto, simplemente, y ya yendo un poco más rápido, también en beneficio del tiempo, simplemente graficar que no es solo una de las normas más modificadas de la ley, no es solo una de las que está altamente judicializadas, incluso con el fenómeno que veíamos, que vamos a ver en realidad, que les mencionaba, de constitucionalización, sino que además es una de las materias más reclamadas de parte de los consumidores, deudores, ante el Servicio Nacional del Consumidor. Creo que simplemente para destacar, en el último punto de esta lámina aparece ya un primer antecedente de un caso precisamente del uso de las nuevas, entre comillas, no tan nuevas, ¿no? Sino de 2019, facultades del Servicio Nacional del Consumidor. Si quieres, avanzamos, profesor. Respecto de una fiscalización, ¿cierto?, que llevó a cabo el CERNAC en una empresa dedicada a la venta directa de automóviles, del crédito directo a automóviles. Entonces, ¿por qué traemos a la luz esta noticia? Porque además de ver el tema de las cobranzas propiamente tal, nos pareció interesante mostrarlos que además estas materias hay que integrarlas con otras nuevas, comillas nuevas, ¿no? 2019, reglas que nacieron, en este caso de la reforma conocida de fortalecimiento del CERNAC, en donde los jueces de policía local tienen una participación muy intensa, ya que incluso el Servicio Nacional, al utilizar sus facultades de fiscalización, podría requerir auxilio de la fuerza pública y la negativa es castigada a esta fiscalización con una alta multa de 750 unidades tributarias mensuales que se encuentra consagrada en el artículo 58 letra A. De manera que no hay que solo mirar el tema del acoso, del abuso, sino que también una posible fiscalización o ayuda que requiera en la fiscalización mediante el auxilio y la fuerza pública por parte del CERNAC. ¿Profesor? Ya está, ¿no? Ahí les comentaba que era una de las materias más reclamadas y por supuesto que después podemos hacer entrega de esta lámina. Y luego, dicho eso, simplemente para repasar, tenemos reglas, ¿no? Reglas que disciplinan cierta información que debe entregar el proveedor prestamista, por llamarlo de alguna manera, y otras que tipifican o sancionan estas malas prácticas, ¿no? Y simplemente para recordar, porque ya vamos a ver la reforma, sabemos que existen ciertas actuaciones o gestiones de cobranza en el contexto antes de un juicio, se llaman extrajudicial, pero está previniendo la existencia de un juicio o incluso ahora ya sabemos con la última reforma de un procedimiento de liquidación o un procedimiento en general concursal, ¿cierto? Por eso es que la mora se considera que está dentro de los 20 días de atraso del pago de una cuota y como antecedente no considera el legislador el caso que se active una cláusula de aceleración, que también podría ser interesante discutirla, ya que las reglas que disciplinan estas materias siempre se ponen en el caso de que sea una cuota impaga, ¿no? Y se establecen límites de porcentajes máximos a cobrar, estos famosos 3, 6, 9, que están medidos conforme a ciertos montos que tengan las deudas impagas, ¿no? 10 UF entre 10 a 50, 10, perdón, sobre 50 UF es el 3%, entre 10 y 50 UF es el 6% y 10 UF el 9%. Y esto puede tener algún impacto porque la UF es un sistema de indexación que sube, sube, sube. Hoy, cierto, ya estamos sobre los 30.000 pesos. Profesor. Ok, y junto con eso, también para recordar, porque todavía no hemos entrado a conversar respecto a la reforma, tenemos que preguntarnos que existen, o sea, tenemos que recordar que existen límites, montos máximos en realidad establecidos según ciertos montos de la deuda a los cobros que se pueden hacer a título de cobranza extrajudicial, pero además una reforma importante del año 2015 que impacta más bien al sistema de operaciones de crédito y dinero, pero también algunas reglas de consumo, la ley 18.010, introduce un concepto especial.
porque ya no cualquier clase de gestión o actuación de cobranza extrajudicial tolera el cobro de estos montos máximos que, dicho sea de paso, las empresas siempre los cobran. O sea, no hemos detectado, hasta donde nuestras noticias llegan, empresas que cobren menos de lo que autoriza la ley. La ley da un máximo, estos 3, 6, 9, conforme al capital, pero lo que sucede es que las empresas siempre cobran ese máximo. Entonces, a propósito del fallo Metrogas, que es un caso paradigmático que se inicia con una reclamación administrativa ante la SEC, ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se incorpora, ¿cierto?, una deuda extrajudicial por casi 3.000 pesos de la época, pero dentro de la cartola, de la boleta en el fondo mensual que se envía. Entonces surge esta iniciativa de incorporar una regla especial en una reforma que ya venía en camino, y se incorpora esta idea de la gestión útil en términos que el proveedor, acreedor, para activar el sistema de cobranza debe realizar al menos una gestión útil gratuita. Y con eso surge toda la duda, y estamos en el año 2015 recién, respecto a cuántas gestiones de cobranza pueden hacerse, cuáles o cuántas son las que validan el monto máximo a cobrar, y cómo compatibilizar eso con las reglas ya existentes que sancionan estas malas prácticas que provocan un acoso y una afectación a la persona misma del consumidor. De ahí entonces que se produce una proliferación de sentencias con distintas doctrinas que cuestionan desde el exceso de una gestión judicial o una llamada por teléfono hasta 10, 15, 20, etcétera, etcétera. Y eso es lo que justifica que vayamos caminando hacia el año 2021 con la última reforma que incorpora límites y números a las gestiones de cobranza. Incluso llegamos al punto en que sucedió esto, que también es de los casos más paradigmáticos que existen sobre esta materia, ¿no? Que incluso dio lugar, en el caso de Punta Arenas, a una acción colectiva muy famosa porque las tumbas se inundaron. Este no es el caso, es otro, sucedió en la sexta región y se intentó cobrar a los deudos, pero de esta manera. Entonces son prácticas que realmente muestran, ¿cierto?, esa falta de respeto por, y hoy en día la ley lo dice de manera expresa, la dignidad de los consumidores. Este es un problema en definitiva que afecta a las personas, por ser personas, ¿cierto? Existen políticas, existen prácticas que denigran a las personas simplemente por deber dinero. Y eso es lo que se atenta. En este caso se dijo la afectación a la privacidad, ¿no?, de los deudos de esta persona, toda vez que se exhiben al público deudas vigentes. Muy bien. Como decía la profesora Barrientos, estas prácticas mal realizadas de cobranza extrajudicial son las que han ido provocando distintas formas de reacción por parte del ordenamiento jurídico. Aquí el ordenamiento chileno, si bien ha sido muy reactivo a estas prácticas puntuales, y uno puede ir mirando cómo en las distintas reformas se han ido incorporando ciertos lenguajes que son muy específico respecto al tipo de conducta que no se puede realizar, es porque han sido una reacción a las malas prácticas llevadas por parte del mercado de la cobranza. Así, si bien habíamos señalado que existían elementos positivos respecto a la cobranza extrajudicial bien llevada, los aspectos negativos de estas cobranzas extrajudiciales se producen cuando las prácticas se pueden entender que son de alguna manera injustas, engañosas o abusivas. Es una tipología de prácticas que voy a explicar un poquito más adelante. Pero si había un problema que teníamos al amparo de la regulación existente antes de esta ley 21.320, era que había un tipo de prácticas que no estaba adecuadamente tipificada, y era en la que se refiere a la práctica del acoso, del exceso de contacto para efectos de
provocar no solamente el pago de la deuda, sino una incomodidad que sobrepasa los límites tolerables, en este caso del deudor. Y esta ausencia de regulación fue la que provocó la reforma, pero con una cuestión en particular, porque las reformas cuando empezaron fueron 2 mociones parlamentarias que se presentaron paralelamente, estaban contextualizadas en la pandemia del COVID, es decir, de que no existiera un exceso de contactos, un acoso durante el estado de excepción constitucional. Así se inicia la discusión y cuando llega principalmente al Senado, el Senado dice, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad? No solamente para tener una norma que tiene un carácter transitorio, sino darle un nuevo sentido a la regulación de la cobranza extrajudicial. Esta idea de que el acoso no estaba bien regulado, no estaba bien tratado, se hizo teniendo a la vista ciertos modelos extranjeros de la Unión Europea, del Reino Unido, de Estados Unidos, donde hay una regulación muy específica sobre la forma de llevar el contacto de la cobranza extrajudicial propiamente tal, y que de alguna manera queda reflejado hasta cierto punto en nuestra nueva regulación. Yo creo que sí teníamos al interior de nuestra ley de protección del consumidor, bueno, había una reacción a las prácticas engañosas. Esto estaba en las distintas modificaciones que se hicieron en el artículo 37. Por ejemplo, para evitarlo, estas cargas como la gestión útil, estos deberes de información precontractual, evitar el envío prohibir el envío de documentos que aparenten ser escritos judiciales, de manera que el consumidor al momento de recibirlo no piense que ya se inició un juicio, sino que sepa que esta es una actuación que es prejudicial o completamente extrajudicial. También había cierta regulación para evitar prácticas injustas, por ejemplo, los montos máximos de 3, 6 y 9 en materia de cobranza extrajudicial o de gastos de cobranza extrajudicial, o lo que se refiere a ciertos elementos de protección de datos personales, evitando que la morosidad sea de conocimiento público, como en el caso que se comentaba respecto al cementerio. Sobre prácticas abusivas también había bastante regulación sobre la idea de evitar esta forma de amenaza, indicar por medio de la cobranza extrajudicial cuáles serían las consecuencias de procedimientos judiciales que no se han iniciado, amenazar con enviar a las personas a registro o base de datos, por ejemplo, de enviarlo a DICOM, ideas relativas a la privacidad, es decir, que no fueran de conocimiento de público, sino únicamente del consumidor deudor, evitar comunicaciones de terceros y en general una cláusula muy abierta de evitar cualquier mecanismo que afectase la privacidad del hogar, la convivencia normal de los miembros y la situación laboral del deudor. Todo esto reactivos, porque hubo un caso, por ejemplo, de gendarmería en que se dio conocimiento de la deuda al superior jerárquico y la persona deudora con una casa comercial empezó a tener problemas laborales por el hecho de la comunicación de esa deuda. Eso es lo que empieza a tratar de evitar nuestro ordenamiento jurídico con las distintas modificaciones al artículo 37. Pero sin perjuicio de contar con una regulación en sede de consumo, uno puede observar que la forma de tutela ha sido en general redireccionada a las acciones de protección, al recurso de protección por medio de señalar que este tipo de práctica lo que termina haciendo es impactando en la integridad principalmente psíquica, en algunos casos incluso física del deudor. Y aquí encontramos múltiples casos de recursos de protección que van indicando que esto se puede resolver en esa sede en la medida que se pueda comprobar una afectación a esas garantías constitucionales, y esa afectación a las garantías constitucionales están normalmente asociadas con esta idea del acoso, de la exageración en el número de contactos, la exageración en la forma de comunicación, y en muchos casos, incluso el que se llevan a cabo acciones de cobranza cuando la causa ya se encuentra judicializada. Y los casos más terribles, creo yo, son aquellos casos en que se mantienen las actuaciones de cobranza, aun cuando, por ejemplo, se ha iniciado un procedimiento concursal de liquidación, o como se llamaba antes, la quiebra del propio deudor,
y es el caso, a mi juicio, más terrible, porque en ese caso no se puede pagar. El pago que hace el deudor en el contexto de un procedimiento concursal de liquidación a uno de sus acreedores, en desmedro de los demás, además de ser nulo, puede ser constitutivo de delito. Entonces, continuar el contacto para obtener el pago, a pesar de que se encuentra judicializado, ya sea por vía cobranza judicial o por vía procedimiento concursal, es algo que se ha ido resolviendo principalmente por medio de recursos de protección y no por medio de la regulación y las competencias que se otorgan en el ámbito de la Ley de Protección del Consumidor. En definitiva, entonces, podemos hablar ya directamente de prácticas abusivas, contando con la tipología incluida del acoso, ¿cierto? Podríamos decir incluso que en general se prohíbe el acoso, pero resulta que ahora está tipificado de manera expresa. Ya no se pueden hacer llamados telefónicos, visitas u otras modalidades en horarios que no están establecidos en la ley, y como les decíamos, con la reforma, la última reforma en esta materia, ¿cierto? Ahora incluso ya viene otra reforma más, que es la Proconsumidor, se establece un límite cuantitativo, o sea, un número específico de gestiones y actuaciones de cobro, incluso según la modalidad en que se haga, ya sea por llamados telefónicos o de otra forma, ¿cierto? Insistir con este tema de la constitucionalización al punto que una llamada telefónica se consideró ya abusiva, y resaltar la idea que siempre deben estar realizadas en el contexto extrajudicial, porque tal como lo sostenía el profesor Goldenberg, incluso en los supuestos concursales, en donde se activan estos mecanismos especiales para aquellos deudores que ya no pueden pagar, que se encuentran en insolvencia, no pueden, o sea, ya no se puede, ya él no tiene la administración de los bienes, o en un contexto de un juicio ejecutivo, ¿cierto? Los medios y el debido proceso resguarda los derechos de estas personas, al menos a no ser afectadas en su privacidad. Incluso hoy subsisten muchos recursos de protección aún tras esta reforma que intenta volver a la competencia de consumo y a la Judicatura de Policía Local el conocimiento de estas materias. Ya está. Bueno, enfocándonos particularmente en la reforma, uno puede mirar que existen distintas aristas que se tratan de resolver, pero sobre todo la que es subyacente, o la que uno puede determinar como subyacente, es el tema del acoso, que no estaba correctamente o completamente regulado, la incorporación de ciertos principios que vienen de esta idea constitucional y el otorgamiento de ciertas facultades, incluso en sede jurisdiccional, para cesar, para provocar el cese de la conducta. Y esto todo se da con la intención que tiene el legislador de evitar la vía constitucional y volver a traer esta discusión en sede de consumo. Pero como decía la profesora Barrientos, aun cuando esta normativa está vigente, uno sigue observando que el consumidor prefiere ir, en general, por medio de la técnica del recurso de protección, y eso tendremos que analizar cuáles son las razones. ¿Cuáles son los elementos más destacables de la reforma? Uno es la ampliación del ámbito de aplicación de toda la regulación de la cobranza extrajudicial. La técnica legislativa previa a la ley 21.130 era muy confusa, porque si bien establecía un marco general de la cobranza extrajudicial, luego en los artículos siguientes, 39A, B, C, iba haciendo ciertas remisiones parciales cuando no estábamos hablando del crédito directo al consumidor, sino que estamos hablando de operaciones financieras, operaciones de crédito dinero, o cualquier tipo de relación de consumo. Para evitar ese tratamiento más bien fragmentario, se eliminan la mayor parte de esas referencias para efectos de indicar que todo el estatuto de cobranza extrajudicial va a ser aplicable a todo tipo de operación de crédito de dinero en que intervengan entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, pero más amplio aún, a todos los proveedores y a todas las operaciones de consumo que estén regidas por la Ley de Protección del Consumidor, aun cuando no involucren el otorgamiento de crédito directo
o el otorgamiento de crédito al consumidor. Es decir, incluso en aquellos casos donde existe una prestación periódica, por ejemplo, la televisión por cable, el internet, la llamada telefónica, la autopista, lo que a uno se le ocurra, donde se va generando una deuda, el mecanismo de cobranza va a estar, o ya está regido íntegramente por la Ley de Protección del Consumidor. Un segundo punto relevante, y esto viene evidentemente de esa matriz constitucional de discusión que se dio en el contexto de la discusión de la reforma, es la incorporación de ciertos principios básicos que son aplicables para cualquier tipo de actuación de cobranza extrajudicial. Y son principios que evidentemente tienen un cariz constitucional, pero que a su vez se encuentran reflejados en otras disposiciones bastante dispersas al interior de la Ley de Protección del Consumidor. Y aquí encontramos la existencia de que toda actuación, cualquiera sea el medio de comunicación, la naturaleza, el momento en que se realice, debe cumplir con estos estándares de proporcionalidad, de razonabilidad, de justificación, de transparencia, veracidad, el más importante, el respeto a la dignidad, a la integridad física y psíquica del consumidor y la privacidad del hogar. Es un listado bien amplio y bien, por decirlo así, no es extraordinariamente preciso, y es porque cada una de estas reglas proviene de una discusión constitucional previa. El legislador lo toma de ese conjunto de recursos de protección que se fueron planteando para ajustar la forma de realización de estas malas prácticas de cobranza. En el fondo, como lo hemos venido sosteniendo, este régimen ya estaba constitucionalizado y lo que hace la reforma, esta última reforma, es reconocer esto, pero con la idea de volver a integrar estas materias a la sede correspondiente, que no es sino la de consumo. Es cierto también que con la tutela constitucional se activa cierto un mecanismo inhibitorio porque se produce el cese de la conducta, pero también hay que recordar que bajo las normas de consumo se puede lograr una multa, beneficio fiscal, y en el caso de existir un daño, una indemnización, que se puede incardinar con la idea de la dignidad. Luego, en la lámina aparece una pregunta, ¿no? Era ¿por qué no se aplicaba la ley de consumo? Incluso uno puede extender esta interrogante hacia otros ámbitos que también tocaría, ¿no? Esta reforma que viene prontamente en camino, que es la ley pro consumidor con el artículo ya tan famoso 15 bis, respecto de la aplicación de las normas de datos, el ámbito de datos personales a normas de consumo. ¿Por qué no se aplican? ¿Por qué no se aplica la ley de consumo? Porque parece ser, ¿cierto?, que la vía constitucional es más rápida y expedita, aun cuando lo único que se logre sea el cese de la conducta. Y es en razón de eso que uno puede también preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto es el nivel de acoso que lo único que se busca es que cese la conducta y no, por ejemplo, una sanción con multas a beneficio fiscal para este proveedor infractor? Hoy en día, entonces, hay que reforzar que la dignidad del consumidor, como decía el profesor Goldenberg con tanto énfasis, ¿no? Esto es lo más importante, incluso hasta la integridad física ya se encuentra de manera expresamente reconocida en el ámbito de consumo, de manera que la proyección constitucional y la reflexión que también queremos invitarlos a tener en este momento es la posibilidad de fundamentar sus sentencias en vía o por la vía de estas reglas ahora constitucionales, porque se produce un fenómeno de integración vertical directo, súper importante, porque son las mismas reglas constitucionales las que están protegidas hoy en día. Y también, a título ya de interrogante, bueno, con estos principios de arraigo constitucional, ¿qué sucede? Hay algunos que son más básicos o que priman sobre otros, hay una jerarquía o prelación entre ellos. Nos parece que en términos generales lo más importante y lo más protegido es la dignidad de las personas en este contexto deudores consumidores, ¿cierto? Pero luego ya podríamos hablar de otra categoría distinta de principio, como la transparencia. La transparencia no es un principio de rango constitucional, pero sí ampliamente reconocido en materia de consumo, que supone un nivel de protección superior a la información, toda vez que no solo se debe entregar este suministro de información de manera veraz, por ejemplo, que también es otro principio, sino de manera comprensible. Y al hablar, ¿cierto?, o invocar esta idea de la comprensión, nace la transparencia, que está recogida en el artículo 12A en materia
consentimiento inequívoco electrónico, en materias financieras, en el 17b, en el artículo 32 también se hace referencia a ello, y 17 en materia de control de forma de los contratos por adhesión. Entonces la transparencia podría, por ejemplo, permitirnos modular lo que ya estaba regulado en la ley, ¿cierto? En términos de cuánto es lo que hay que cobrar o si esta gestión fue útil o no fue útil de cara al consumidor. La misma podría hacerse con la veracidad, con la proporcionalidad. Es cierto que la reforma limita el número de gestiones, pero también establece montos máximos. ¿Será que una gestión desde ahora en adelante podría ser abusiva en virtud de la proporcionalidad, aun cuando se establezca un número máximo? Lo mismo puede cuestionarse respecto del cobro y de las facultades de ustedes, en el fondo, y en el ámbito colectivo de los jueces civiles, respecto de las multas, la rebaja o incluso la no aplicación de los sistemas de cobros al considerarse que hay un acoso y detrás de eso abusividad. Luego, ¿cuál es la sanción por incumplir estos principios? Porque la regla nada dice. Habrá que acudir entonces a la regla general en materia infraccional, pero si son principios, esos principios tienen base sancionatoria, nos parece que no, nos parece que está apuntando más a remedios del derecho privado, en términos de una indemnización, de una nulidad, de una rebaja del precio eventualmente, ¿cierto? Y para simplemente destacar, es que estamos en una materia que puede ser de competencia tanto individual como supraindividual, recordando la existencia de acciones colectivas iniciadas por el Servicio Nacional de Consumidor el año pasado, de manera que también hay que atender a ese fenómeno. Quería añadir que respecto a los principios, la técnica que ocupa el legislador al momento de incorporarla, de alguna manera pasa a superar esa idea, que es lo que estaba previsto antes en el artículo 37, de tipificación de conductas muy concretas. Ahora tenemos ciertos principios que permiten integrar toda la forma en que se realiza la cobranza extrajudicial para identificar aquellos que se van a estimar que son contrarios al ordenamiento jurídico. Y precisamente en el caso de la transparencia se dictó un fallo hace un tiempo, pero todavía no estaba vigente la ley 20.320, pero ocupando ese mismo principio de transparencia como un criterio que permea toda la ley de protección del consumidor. El criterio que ocupó la Corte, es decir, la información que se le entrega al consumidor debe ser tan transparente que no requiera asistencia letrada. Es decir, no necesita llamar a un abogado para entender qué fue lo que le están comunicando al momento de hacer la cobranza, sino que puede entenderlo con la sola lectura o la sola comunicación, que no esté revestido de tal nivel de complejidad que no lo puede hacer. Entonces, lo importante de la incorporación de los principios, adicionalmente, es que permite proyectar de que si al mercado de las cobranzas extrajudiciales se le ocurriese reaccionar de una manera que no está expresamente tipificada como prohibida o limitada, igualmente se puede intentar capturar por medio de todos estos principios. Un tercer punto relevante es esta idea de la cesación. Esta idea, hay una que viene también desde el punto de vista de la jurisprudencia, que es esto de que la cobranza extrajudicial pierde sentido cuando la causa ya está judicializada. Todos esos elementos beneficiosos, virtuosos que señalamos respecto a la existencia de la cobranza extrajudicial ya no pueden sobrevivir paralelamente a una gestión judicial propiamente tal, porque produce confusión al deudor que por una parte tiene, por ejemplo, ha contratado a un abogado que lo está defendiendo en la causa judicial, que se comuniquen directamente con él para cobrarle la deuda, produce confusión. O los casos más extremos, como el que señalábamos de los procedimientos concursales, donde hay pérdida en la administración de los bienes, es que ya simplemente no puede pagar, es ilegal pagar. Entonces se establece de manera clara, si bien la jurisprudencia ya había sostenido lo anterior, que la judicialización hace que pierda toda oportunidad la cobranza extrajudicial. Pero se agrega este elemento que es de alguna manera tratar de resolver una de las principales razones por las cuales los individuos prefieren la vía constitucional, que es la rapidez en la obtención de la cesación de la conducta.
Y para eso se agrega en el artículo 37 esta frase que nos dice que en las denuncias, demandas o querellas que se formulen por infracción a cualquiera de las conductas prohibidas, el tribunal competente de oficio o a solicitud del CERNAC o del particular afectado puede disponer la suspensión inmediata de la actuación de cobranza extrajudicial. Es decir, no necesariamente la va a obtener al final del procedimiento, sino como una medida al inicio del procedimiento en la medida que esos hechos y antecedentes acompañados efectivamente lo meriten. Este es como, de alguna manera, decir, ¿por qué o de qué manera el legislador dice, sabes que tratemos de evitar el uso del recurso de protección y recuperemos esta reacción por parte de la lógica de la ley de protección del consumidor para poder establecer sanciones, para poder establecer indemnizaciones y no solo la cesación de la conducta? Ok, entonces, como estamos hablando de cesación y esta idea de volver a la sede natural de consumo, las normas que se están constitucionalizando, o al menos que estratégicamente se contemplen las dos vías, ¿cierto? Se reconoce expresamente la posibilidad de oficio que el juez de policía local o que las partes o el CERNAC soliciten en las denuncias o querellas la cesación provisoria de la conducta, tal como lo explicaba el profesor, pero es una norma parca, por lo tanto también genera dudas, ¿cierto? Más allá de la medida provisoria cautelar que está reconocida en materia de publicidad, ¿cierto? Y que no ha sido muy utilizada, no sabemos cuándo se va a decretar, en qué etapa, por ejemplo, tomando en consideración que en policía local hay una única audiencia de contestación, conciliación y prueba, y esta es una medida provisional cautelar. Incluso podríamos preguntarnos si hasta puede ser prejudicial, porque lo que quiere el consumidor, y eso al menos podríamos decir que se está intentando demostrar con la proliferación de las acciones o recursos de protección, es que la conducta cese. No quiere un juicio necesariamente o la multa. Entonces, esta idea de reforzar la sede del consumo también invita a considerar la efectividad de esta medida cautelar, ¿cierto? Y también la regla dice que se podría decretar según si el juez lo estima conveniente, pero cuando los antecedentes lo ameriten. De manera que habría que hacer una calificación de las probanzas aportadas para justificar esta medida provisional. Pero la norma, insisto, no dice nada más, no dice qué tipo de medida probatoria, cómo se aprecia, tendríamos que volver a las reglas generales, pero cómo se aporta, no lo sabemos, es siempre una discusión en policía local, ¿cierto? Y qué razón justificaría para un juez o una jueza de policía local, ¿cierto?, entregar esta tutela cesatoria provisional antes de dictar la sentencia. Hay otras materias que son relevantes. Una que es lo que se denomina en jerga comparada el call spoofing, que básicamente significa que yo recibo una llamada, por ejemplo, de cobranza extrajudicial, pero los números que me aparecen son siempre distintos. Y eso, el problema que ocasiona, y de hecho hubo una sentencia hace un par de semanas donde no se otorgó el recurso de protección porque se señaló que no existían pruebas suficientes para indicar que había un exceso de contacto. ¿Y por qué? Porque la persona solamente pudo mostrar que había recibido muchas llamadas, pero de números que eran completamente distintos. Para evitar eso, la reforma lo que incorpora es que en cualquier comunicación de cobranza extrajudicial se debe identificar un medio de contacto. Identificado que es el medio de contacto, como vamos a ver un poquito más adelante, hay un deber de registro, se pueden asociar esos dos elementos para efectos de determinar si ha habido un exceso en la forma de comunicación. ¿Y por qué? Porque donde sí se entiende, no es el único mecanismo, pero donde sí se entiende que se ha excedido en la forma de contacto, es por estas guías, por decirlo de alguna manera, que establece el legislador. Actualmente, como estamos todavía bajo el estado de excepción constitucional, no sabemos si se va a prorrogar, pero por lo menos durante el curso de este mes y durante 60 días más, se establece por una disposición transitoria, esta ley 21.320, un máximo de 2 llamados o visitas mensuales
Si durante todo este tiempo no pueden haber más de 2 llamados o visitas, se pueden alternar uno u otro, mensuales respecto a cada deuda que tenga la persona. Cuando se acabe este periodo, este estado de excepción constitucional, los 60 días siguientes, se vuelve al régimen general, y el régimen general va a ser de un llamado o visita semanal, o si son otro tipo de gestiones, otras formas de comunicación, por ejemplo, mensajes de SMS, correo electrónicos, ahí pueden ser también 2 gestiones diversas a manera semanal. Entonces, el principio de proporcionalidad, si bien está establecido de manera amplia, se grafica estableciendo un cierto parámetro. Y ese parámetro es por el número máximo de contactos que se pueden hacer, distinguiendo si es un contacto de llamado o visita, que tiene una limitación mayor, y otros que son menos invasivos, como sería, por ejemplo, el SMS, el mensaje por correo electrónico, donde hay una mayor amplitud. Se establece una extensión de la práctica injusta que consiste en lo siguiente. La ley decía hasta el momento que lo que estaba prohibido era enviar documentos que pareciesen ser escritos judiciales. Entonces, lo que se empezó a hacer muchas veces es que se presentaba una demanda a distribución ante los tribunales, y una copia de esa demanda a distribución se le enviaba al consumidor. Entonces, eso es lo que en la práctica comparada se conoce con la idea de la sustitución de la función del receptor. En vez de utilizar un receptor para notificar la demanda y judicializar el caso, se presentaba la demanda al tribunal, se sacaba una copia y se enviaba. Y decía, aquí no se está infringiendo la ley, porque la ley lo que prohibía era el envío de documentos que pareciesen ser escritos judiciales. Y este es un escrito judicial. Entonces, para evitar eso, ahora se dice no se pueden enviar ni escritos judiciales, ni documentos que parezcan ser escritos judiciales, ni documentos que hagan referencia a escritos judiciales, sin perjuicio que otro tipo de ideas que se le ocurra al mercado podrían estar capturadas por los principios. Y por último, para fines principalmente de fiscalización y ver si existe o no existe un exceso de contacto y la forma de realización de lo mismo, se establece un deber de registro, de almacenamiento y de mantención, nos dice la ley, del tipo y frecuencia de la gestión que se hayan realizado. Y de esa manera, por ejemplo, el CERNAC puede solicitar esa información al proveedor, a la empresa de cobranza, de manera de revisar si esas cobranzas se están llevando de buena manera, por lo menos en lo que dice relación con la periodicidad. Con auxilio de la fuerza pública, integrando las otras normas de la ley. Eso, pues, es lo que queríamos comentar. Muchas gracias. Invito a los asistentes a que formulen las consultas o preguntas o aportes que quieran realizar a estas exposiciones tan claras que nos han brindado estos profesores. Parece que no. Bueno, yo veo muchas caras conocidas, así que aprovecho de saludar a muchos y a muchas de los que están aquí al otro lado de la pantalla. Yo sí quería comentar algo, se me olvidó decir al final. La ley ordena, desde hace tiempo, la redacción de un reglamento en materia de cobranza extrajudicial. Esto no es una novedad de la última reforma, sino que era un cambio que se había hecho en una reforma anterior, pero no se ha dictado hasta el momento ese reglamento. No significa que mientras no se dicte el reglamento no está vigente la norma está vigente. Lo que se está esperando es que se dicte el reglamento para efectos de alguna manera, generar una cierta explicación, una cierta bajada a algunas de las normas que pueden estar dispuestas ahora de manera demasiado amplia a nivel legal. Entonces, habrá que esperar el reglamento en algunos puntos para efectos de aclaración. Pero lo que sí llama la atención, o por lo menos a mí me sigue llamando la atención, es que estábamos revisando que la profesora Barrientos hoy día
una sentencia que es bastante reciente, de hecho es de la semana pasada, de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se sigue con la judicialización de estos casos por vía de acciones de protección, pero en esas acciones de protección muchas veces se sigue haciendo referencia a la legislación incluso antes de la reforma. La reforma está vigente, existe esta posibilidad. Yo creo que quizás no ha permeado suficientemente para efectos de generar el cambio, por lo menos desde el punto de vista de los consumidores y quienes se dedican a estas materias, para reaccionar por esta vía, para por lo menos testear cómo operaría, por ejemplo, la medida precautoria, prejudicial de cesación, para ver cuáles son los criterios que se podrían establecer sobre esa base. Yo entiendo la sensación que uno tiene, por ejemplo, que si a mí me llaman, lo primero que quiero es que cesen la conducta. Probablemente siento, y eso creo que es cierto, de que si yo voy a pedir la indemnización de perjuicio, no es tan simple ir a pedir la indemnización de perjuicio por esa vía, porque voy a tener que acreditar la existencia y el monto de los perjuicios, y eso puede ser complejo. Pero la multa debería ser un elemento de disuasión importante, porque si no pasa esto, yo creo que sigue existiendo el incentivo por parte de esas entidades de cobranza extrajudicial o esos proveedores de mantener malas prácticas, porque saben que la reacción que normalmente se está teniendo es simplemente cesarlo, pero no la reacción bastante más potente que podría implicar una multa o, en su caso, indemnizaciones de perjuicio. Sí, pues bueno, acá Daniela Coelho nos comenta que quizás lo que falta es difusión a los consumidores de estas opciones, porque existe un desconocimiento de los abogados también respecto del procedimiento en juzgados de policía local, porque lo que uno observa en la práctica es que los consumidores concurren a nuestros tribunales no para efectos de reclamar la cobranza. A mí personalmente me pasa en Coquimbo, yo soy juez de acá del segundo de Coquimbo, que los consumidores mayormente reclaman la existencia de deudas que desconocían, por ejemplo, en una tarjeta de crédito, y cómo toman conocimiento de estas deudas que ellos desconocen, que también esto se vincula con la 20.009, reformada por la 21.324, me parece que. 234. Entonces, pasa que los consumidores muchas veces desconocen que tienen estos derechos a reclamar. Y eso uno lo ve en la práctica. Además que existen estudios internacionales al respecto de que el chileno es, entre comillas, un muy buen pagador. De hecho, una de las cosas que llamaba la atención es que durante esta pandemia disminuyó la cantidad de morosidad, porque la gente quizás con los beneficios que obtuvo o con los retiros del 10%, ¿qué hizo? Pagó deudas. Sorprendentemente pagó deudas antes de hacer, digamos, de cubrir otro tipo de necesidades que pudiesen considerarse más básicas. Y otra cosa que quería hacer presente es, yo he tenido, digamos, tuve una denuncia mucho antes de estas reformas, hace muchos años atrás, creo que una de las primeras denuncias que tuve por este tipo de acoso en la cobranza, de una deudora respecto de la cual se había declarado un abandono del procedimiento, me parece, si mal no recuerdo, en la cobranza civil, y que igualmente le siguieron haciendo este cobro. La deuda ya estaba con un abandono del procedimiento y además estaba prescrita, pero no estaba judicialmente declarada la prescripción. A mí siempre me surge el cuestionamiento acerca de si uno como juez tiene que entrar en esa etapa de establecer la existencia o no de la deuda. O solamente tenemos que abocarnos al tema de si la cobranza, entre comillas, fue abusiva o no, sin entrar a determinar la existencia previa de la deuda, porque eso muchas veces puede no darse, porque hay proveedores que no comparecen. También el otro cuestionamiento que me surge es el consumidor a quién denuncia, a la empresa de cobranza o a la empresa que le está cobrando. Porque, por ejemplo, si yo tengo una deuda de París
pero París no me llama para cobrarme, sino que me llama la empresa de cobranza X, que muchas veces ni siquiera sé quiénes son, ni siquiera sé a quién tengo que demandar como consumidor porque no tengo idea cómo obtener los datos del representante, del jefe local, etc. Entonces, en ese caso, el consumidor, ¿a quién se dirige? ¿A la empresa con la que se originó la deuda o a la empresa de cobranza? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieres contestar tú, profesor? ¿Contesto yo? ¿Ambos? A ver, yo creo que podemos ser ambos. Respecto a lo primero, yo entendería que, claro, la discusión sobre si existe o no existe la deuda para fines de una causa de cobranza extrajudicial no es relevante, porque lo que uno está tratando de perseguir es una sanción o una cesación respecto a la acción de cobranza, aunque exista la deuda, aunque la deuda sea exigible, aunque efectivamente se estén acumulando intereses, lo que busca la regulación del artículo 37 es evitar que la práctica se lleve de mala manera. En el caso que usted pone, magistrada, hoy en día la solución sería: esto ya fue objeto de judicialización, entonces no puede revisarse o no puede mantenerse esa actuación de cobranza. Eso es algo que no quedaba tan claro, a nivel de protección se había resuelto, hoy en día la ley expresa. Entonces, si aquí hubo un abandono del procedimiento, la causa ya estaba judicializada, pero evidentemente se abandonó, da lo mismo, no podría haberse mantenido la acción de cobranza y por tanto lo que correspondería es la cesación de la conducta, eventualmente la multa, y si hay que indemnización de perjuicio, indemnización de perjuicio. Pero a mí lo relevante es pensar que es indistinto de la existencia o no existencia de la deuda la reacción por esta vía. Yo quisiera aportar con ese comentario, con la siguiente reflexión, en el fondo. Estas normas están pensadas en el contexto de una persona que debe dinero y que además no fue capaz de pagarla dentro del plazo establecido. Pero lo que intentan hacer es que no olvidemos que se tratan de personas, y que por eso su dignidad está protegida, su privacidad está protegida, y por eso durante mucho tiempo, incluso ahora con la reforma, advertimos este fenómeno de constitucionalización, que precisamente se vuelve a integrar a las normas de consumo para que no olvidemos eso. Entonces, más allá del presupuesto, que es una deuda que no se ha pagado, en el fondo lo que se está intentando prohibir es el acoso. Incluso estos principios, con el profesor Goldenberg, como son principios, nos preguntamos y creo responder en conjunto que serían aplicables a casi todas las materias de la ley y no necesariamente, o sea, el respeto a la dignidad de los consumidores, el respeto a la privacidad de los consumidores no está solo o no deberíamos solo contextualizarlo o circunscribirlo al ámbito de las cobranzas. Lo que pasa es que ahí hay una sensibilidad especial por la forma, porque cuando una persona padece algo, ¿cierto? En general no está cómoda. Precisamente por eso yo rescato el comentario de la magistrada que decía, bueno, nosotros además pagamos, o sea, sabiendo que estamos morosos, ha bajado, ¿cierto?, la tasa de morosidad, aunque se dice que también es un poco placebo, ¿no? Porque cuando realmente se sientan los efectos de la crisis sin la extracción de la seguridad social o las ayudas estatales, vamos a ver efectivamente cuánto es la crisis económica que deviene de la crisis sanitaria, ¿cierto? Pero estamos pensando en una persona, simplemente, ¿no? Estamos pensando en una persona. Por esa razón, incluso hasta hay que reconocer que en un procedimiento concursal ya no se puede seguir cobrando porque seguimos protegiendo a esa persona y que no la acosen en lo que refiere al cobro, ¿no? Al cobro. Además, yo creo que hay que destacar que cuando el deudor se encuentra en este tipo de situaciones, no cuando no quiere pagar, si una persona que no quiere pagar y está actuando de mala fe, evidentemente el ordenamiento jurídico no tiene que buscar formas de protegerlo, pero en la mayor parte de los casos estamos frente a un consumidor que no puede pagar y por tanto se encuentra en una situación de vulnerabilidad bastante alta. El otro día miraba un reportaje que mostraron ahí, creo que fue en Mega Noticias, que mostraban a personas que frente al temor de perder su casa hicieron un sistema como de leaseback,
de sus casas, de transformarse en arrendatarios con opción de compra, y ahora estaban casi todos perdiendo la casa, y en la mayor parte de los casos se decía, cuando esa entidad se acercó a ellos para esta operación, estaban en una situación de peligro, de que no podían pagar los dividendos, etcétera, y esto parecía ser una buena solución. Entonces, esta protección, si se establecen de manera especial en esta órbita, es porque la ley entiende que hay una situación de mayor vulnerabilidad. Pero claro, uno no puede entender que la protección de la integridad física o de la dignidad solamente se da para el consumidor moroso, pues sí, eso es como transversal al ordenamiento jurídico. Lo segundo que quería decir es que ha bajado el nivel de morosidad, las estadísticas lo demuestran durante la pandemia, salvo en la tercera edad. En la tercera edad ha aumentado el índice de morosidad principalmente porque ahí bueno, porque está todo el tema de pensiones. Claro. Todo el tema de pensiones detrás, y donde uno también observa de que, claro, también hay otro nivel de vulnerabilidad que hay que poner ojo. Y respecto a la pregunta de a quién hay que dirigir la acción, es decir, al proveedor mismo o a la entidad de cobranza, yo pensaría que en principio lo ideal sería dirigirlo a ambos. Sobre todo pensando de que la empresa de cobranza, cuando uno mira el artículo 37, uno entiende de que es un mandatario, es el proveedor el que encomendó a la empresa de cobranza a realizar la conducta, y por tanto uno debería entender que también hay una responsabilidad del mandatario a responder por los hechos es decir, del mandante por responder de los hechos del mandatario, sobre todo para generar una conducta de fiscalización y de correcta realización de la actuación de cobranza propiamente tal. De acuerdo con las dificultades que significa poder identificar a los representantes, eso, por supuesto, es una dificultad práctica que se produce de todas maneras. Incluso podríamos hasta discutir si es que la entidad que realiza las gestiones de cobro es proveedor de conformidad a los términos del artículo 1, número 1, o es un mandatario del proveedor. De todas maneras, se le aplican las reglas del artículo 43, que establece una hipótesis de responsabilidad directa, que es muy importante, toda vez que se ha explicado como una hipótesis de responsabilidad contractual objetiva o objetivada, ¿cierto? Que responde de todas maneras, sin perjuicio de la culpabilidad o no, hacer o configurar una obligación, en este caso, como de resultado, como si fuera de resultado. Perfecto. Muchas gracias. Hola. Sí, adelante. Hola. Adela. Adela. Mira, sí, Buenas yo tardes. tengo un caso del año 2019, finales del 2018, principio del 2019, en que, bueno, ahí, en que la persona había efectivamente atrasado un pago, paga, y lo siguen llamando por teléfono permanentemente. Entonces, él, porque digo que era especial, porque él era un ingeniero en informática. Por lo tanto, lo que él hizo fue grabar todas y cada uno de los llamados que recibió. Entonces, y lo hizo perfecto. Luego, lo siguen llamando, él habla con su ejecutiva, manda una carta al banco y siguen estos llamados de cobranza y cartas. Ante eso, decide iniciar acción en el juzgado. Él es una persona de la comuna donde yo soy jueza, que es Conchalí, y en el llamado a conciliación el banco dijo que no era verdad, negó todo, se recibieron las pruebas, y yo fijé audiencia para la escucha de los audios. Con la escucha de los audios, que eran muchísimos, era evidente el acoso, evidente. Hice un segundo llamado a conciliación. Ante eso dije, bueno, algo hará el abogado. La verdad que el banco no quiso nada. Bueno, yo fallé, los infraccioné, y luego acogí, era daño, no había daño emergente, pero sí había daño moral evidente. Además, entre medio al señor se le había muerto un hijo, entonces realmente era terrible. Y no era una deuda tan grande tampoco, o sea, él tenía ingresos y además en la cuenta había dinero, o sea, todo mal. Y finalmente el banco pagó la indemnización. Igual fueron a la corte,
parece que esa causa ellos se desistieron. Esa parte ya no la tengo clara, como que ahí como se va, ya me desentiendo. Pero realmente, y en mucho, tengo otros casos de lo de la 20.009, en que lo que uno ve, bueno, primero que lo vimos la semana pasada, pero que realmente estos proveedores profesionales, bancos, que en mi opinión son otra cosa, pero no lo voy a decir, tienen un trato con sus clientes que es de verdad que uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible si están ganando dinero todos los días con todos nosotros? Y cuesta entender lo que pasa, por lo menos a mí me cuesta entender. Entonces, yo por lo menos tengo ese caso, y yo me basé, en ese momento yo estábamos haciendo un diplomado que hicimos en la Universidad de Chile, y había una sentencia que era de derechos humanos, pero que hablaba de las cosas que me acuerdo que leí para justificar el daño moral, y yo me basé en un fallo de la Corte Interamericana para justificar el daño moral. Porque de verdad que era como, y esto de la dignidad, yo creo que a mí ahora nunca lo había visto así, me hizo tanto sentido. Yo más bien me basé por lo de la reparación, porque en mi opinión tiene que haber una reparación total. Nunca va a ser total, estamos claros, pero el daño moral es a veces tanto más importante que el daño emergente. O sea, a veces uno dice, pero claro, la gente común y corriente, lo único que quiere es no me llame más, no me moleste más, eso es lo que quiero, que es ese. Pero la verdad que si uno eso lo cuantificara, es impresionante. Es como cuando te dicen, no, pero es que no le voy a pagar el daño moral en un choque. Yo siempre me pregunto, ¿y usted después del choque, o si tuviera un choque, queda igual que antes del choque? Nunca queda igual. Nunca queda igual. Aunque sea un raspón, nunca queda igual. Y eso debe ser indemnizado. Eso más. Y en el tema para mí del consumo, que yo creo que es muy importante para nosotros como juzgados, como esta competencia, yo creo que esta competencia es fundamental. Yo creo que aquí sí es posible reparar a las personas. Y yo creo que ese como que quería decirlo, porque me hizo mucho sentido la charla. Muchas gracias. Gracias. Nada más. Simplemente comentarle que la idea de la dignidad se ha visto reforzada ahora precisamente con la última reforma, pero es algo que ha estado presente en los sistemas de seguridad. En el artículo 15, por ejemplo, esa hipótesis cuando una ¿cierto? Que hay que velar por la dignidad y privacidad de los consumidores, y también como un agravante, y que aparecía dentro de las preguntas que en el chat, ¿no? Hoy en día, después del 2019, de la Ley de Fortalecimiento Nacional, la 21.081 o 21.081, como le dicen, el recurso a la dignidad, pero no de los consumidores, de las personas cuando consumen, ¿no? Que tiene una proyección, a mí me gusta decirlo así, porque tiene una proyección constitucional muy gráfica, ¿no? Es considerada no solo un mecanismo que activa el daño moral colectivo en la sede de civil, sino que también un agravamiento de la responsabilidad contravencional, tomando en consideración que todas las multas se han elevado, y harto, digamos. Eso ya tiene un efecto disuasorio general y especial muy importante. Entonces es un desafío pendiente ver cómo cristalizamos la dignidad, y parece, perdóname, que en sede de cobranza es muy plausible eso, ¿no? No, yo quería agregar que, no sé si, esta es la sensación que tengo yo, no sé si es compartida, pero cuando uno revisa sus estudios principalmente de derecho civil en la universidad, da la impresión que el deudor siempre es el malo. Esa es como la sensación que uno tiene, que el derecho está construido desde la idea de que el acreedor es el bueno y el deudor es el malo. Yo creo que esta no es una historia de buenos y malos, es una historia de cómo se configuró esa relación.
Y en materia de consumo tenemos que recordar de que es una relación asimétrica, es una relación donde existe un proveedor que probablemente tiene mucho más información y una forma de soportar el riesgo que es muy distinta a la que puede eventualmente tener el consumidor. Y el consumidor que no cumple con sus obligaciones no necesariamente es porque uno tiene esa como caricatura del consumidor que salió con la super tele, o el consumidor como, no sé, que se queda con la plata y no quiere pagar, y uno ve que esa no es siempre, no es que no exista esa realidad, pero no es siempre la realidad. Existe lo que se llama el sobreendeudamiento, por ejemplo, pasivo, que es que la persona vive justo con lo que gana. Y por tanto, cualquier variación, ya sea en sus ingresos y sus gastos, ocasiona un problema en su economía familiar muy fuerte. Eso puede ser porque aumentan los gastos, por ejemplo, hay una enfermedad, hay un divorcio, distintas razones, disminuyen los ingresos, hay cesantía, hay pérdida del bien productivo, etcétera, donde produce un desbarajuste. Entonces, el deudor, a lo que voy, no hay siempre que buscar el malo, decir, pero ¿cómo se va a estar limitando la cobranza si el acreedor tiene derecho a cobrarle porque a él le deben? No, si eso nadie lo duda, que se le debe, pero la contraparte merece un trato digno, merece el respeto a sus garantías fundamentales, porque no es un delincuente. Si es un delincuente, bueno, que opere el ordenamiento jurídico sobre la base de la defraudación, etcétera, que opere, nadie dice que no opere, pero no podemos pensar de que cuando no está operando esa vía, vamos a tratar de mala manera a ese consumidor o abusar de su ignorancia, los bajos niveles de educación financiera en el país. No, eso yo creo que eso es una reacción que se tiene que dar y particularmente se da en la materia de cobranza, porque es donde, creo yo, estamos de acuerdo que es donde se evidencia de manera más clara esa disparidad. Sí. Y sin duda en el ámbito de ley del consumidor es donde uno como juez tiene la mayor, digamos, ámbito para poder aplicar indemnizaciones, digamos. Muchas veces digamos, las sentencias de ley del consumidor contemplan más que nada daño moral. Y está más que claro que el daño moral procede a una falta de prueba, así que aquí hay unos comentarios a través del chat. Jaycee Giaconi dice que el acoso era muy abusivo, se aprovechaban de la ignorancia de las personas con engaños como si eran cobros judiciales. Jorge Moya dice que efectivamente se cae por estas empresas en conductas abusivas, incluso cobrando deudas ya pagadas y no registradas por las empresas acreedoras, como deudas cuya acción de cobro está prescrita. Debemos ser muy rigurosos en erradicar este tipo de procederes. Excelente jornada, muy actual, dinámica y didáctica. Y Macarena Tonet dice, buenísima la ponencia de los dos, muy agradecida. Yo creo que nos falta sensibilización al consumidor de los derechos frente al abuso. Muchas gracias, nos faltan más instancias de charlas al respecto. Bueno, desde ya dejamos invitadísimos a los profesores para otra actividad que podamos realizar. No sé si hay más preguntas, colegas. Yo quería aprovechar la instancia para agradecerles, para volver a saludarlos, a saludarlas, tantos años ya que nos conocemos con algunos y alguna de ustedes, y comentarles que la próxima semana en mi universidad organizamos las 11ª Jornadas Nacionales de Derecho al Consumidor. Le he remitido a Daniela la invitación, son jornadas extensas. El profesor Goldenberg está también participando, ¿cierto?, con una ponencia sobre este tema, sobre las repactaciones, que nadie ha escrito nada, y también hay muchos casos, al menos en lo que refiere a reclamos ante el Servicio Nacional de Consumidor de ese tema, pero vamos a tratar de todo, incluso, magistrada Fuente Alba, de estándares internacionales de derechos humanos en materia de consumo, para que se puedan inscribir y participar. Es online, dura 2 días, es martes y miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, son jornadas bien extensas, pero online se puede, estamos bien contentos con la participación de grandes académicos, académicas nacionales.
y también internacionales que nos van a apoyar también en estas jornadas. Así que los dejamos súper convidados para que puedan asistir. Bueno, yo Muchas quería agregar gracias. solamente que la profesora Barrientos también va a hablar de un tema relacionado a este, porque va a hablar del tema de la vulnerabilidad del deudor moroso. Que en nuestro concepto, porque estamos estudiando juntos este tema con el profesor Goldenberg, aquí se necesita una protección especial. Por lo tanto, no es cualquier clase de consumidor, sino que es aquel consumidor que le llamamos hipervulnerable. No es el consumidor vulnerable, consumidora, que somos todos nosotros en muchos mercados, sino que aquí especialmente por esta idea de respeto a la dignidad de la persona deudora, se necesita una sobreprotección que se manifiesta, bueno, ahí si es que pueden, me oyen, nos oyen y les cuento en cómo y en qué se manifestaría esta idea de sobreproteger, ¿cierto? Aquellas personas que se encuentran bajo un contexto tan sensible como cobranza extrajudicial. Y no más Bueno, spoiler. lo podemos, si quieres, Francisca, lo puedes omitir y nosotros lo Fantástico, remitimos se lo a acabo los de mandar por asociados. WhatsApp magistrado bueno, a Carola que me ha contactado, y también se lo voy a enviar a Gloria, también aprovecho de saludarla con mucho cariño. Sí, bueno, no hay más preguntas al parecer. Antes de terminar, yo también quería convocar a los asistentes a que se inscriban en el taller de análisis de jurisprudencia en materias conocidas por los juzgados de policía local, que se va a dictar los días 25 y 26 de octubre. Lo va a dictar don Rodrigo Cerda San Martín, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción, que ya expuso en 2 jornadas anteriores. El curso tiene cupos limitados, tiene un valor especial que nosotros conseguimos para los asociados del instituto de 40.000 pesos, digamos el general es de 60.000. Por lo tanto, los invitamos porque creo que es una instancia importantísima en que nosotros podemos entrar a analizar jurisprudencia nuestra, que tenemos muy pocas instancias en que eso sucede. Generalmente cuando en este tipo de charlas los profesores nos hacen alusión a jurisprudencias de segunda instancia, porque justamente no existen, digamos, jurisprudencia que podamos reunir de primera instancia, que es importantísimo para nosotros. Así que los dejo a todos cordialmente invitados para que se puedan inscribir en ese taller, porque tenemos que cerrar luego, digamos, esa inscripción, y si hay mucho interés, vamos a abrir un segundo taller, vamos a tratar de coordinar que se abra un segundo taller para que se dicte.